Ayer dijimos que iniciábamos un nuevo mes, que deseábamos que fuera un mes de victoria para todos. Hoy iniciamos una nueva semana, la semana 36 de este 2024, hoy lunes 2 de septiembre del 2024. Y antes de comenzar, pues vamos a zanjar con un temita que ya la verdad está siendo bastante latoso. Me refiero a las palabras de Gustavo Petro en la posesión de la nueva defensora del pueblo de Iris Marín, esas palabras que le dedicó a ciertas periodistas que, como todos ya sabemos y no es algo novedoso, actúan al servicio de la mafia. Esas palabras de las muñecas de la mafia pues ha generado una controversia interminable. Nosotros ya vamos a zanjar con ese tema, pero para zanjar ese tema y ya no referirnos más porque ya está bueno. Sabemos que sí, hay muchos periodistas. Entonces, para no se vayan a sentir ofendidos, periodistas que siempre han servido a esas mafias del poder, a esas mafias de los que solamente piensan en unos pocos, en los beneficios de unos pocos y ocultan la verdadera información. Eso sí es lo terrible. Esos periodistas que no cumplen su deber de informar. Aquí nadie está diciendo que tienen que poner a Petro en un altar. No, nada. Sean periodistas del poder, pero investiguen y hagan las cosas como deben ser. No por los que le firman el contrato. No atendiendo los intereses de esos que están detrás. Bueno, no me voy a alargar porque eso ya es un tema que todos lo sabemos, la palabra de cajón. Los periodistas al servicio de unos pocos, al servicio de los intereses de unos pocos. Eso ya está clarísimo. Así que no se vengan a ofender de a mucho cuando les dicen esas cosas. Y no se generalice ese término de muñecas de la mafia. Al que le caiga el guante, pues que se lo chante. Ahí sí como dicen, ¿no? Bueno, para zanjar ese tema, vamos a recordar estas palabras. Un influenciamiento para el control social, por supuesto, a través de medios de comunicación, a través de ellos. No había que buscarlos. Los medios nos buscaban a nosotros, querían noticias y querían que privilegiáramos las noticias con un medio, que ese fuese el medio que digamos fuera el exclusivo, el que saliera primero con la exclusiva de la noticia que se iba a dar, de un comunicado, de cualquier situación, por la prominencia que tuvimos dentro del conflicto armado como actor, y eso por supuesto que generaba un interés permanente de la prensa. Entonces hubo contactos permanentes con periodistas que pedían informaciones y que tenían contacto directo con el comandante Carlos Castaños, conmigo y otros comandantes. Por ejemplo, Claudia Gurizati tenía la oportunidad, porque cuando da la entrevista al comandante Castaños, de preguntarle a través de los correos que se cruzan, o de incluso teléfonos por aquella época que ya empezaron a ver, celulares, informaciones, pero informaciones que tienen que ver en el ámbito periodístico y que de una u otra forma esos hechos servían de resonancia para el posicionamiento de la autodefensa a nivel nacional, porque replicaban el discurso de la autodefensa, y esos discursos pues lógicamente que tienen un aspecto que llamamos, o que se da en llamar dentro de los conflictos los discursos de odio, y ahí entra la justificación de las acciones que ejecutábamos, el porqué de esas acciones, el enemigo que combatíamos, y se buscaba darle una presentación básicamente de acuerdo a la ideología y los objetivos políticos que teníamos como autodefensa. Esto se dio no solamente con Claudia Gurizati, sino con diferentes periodistas, Antonio Sánchez, con algunos que escribieron libros. Ahí está clarito lo dice Salvatore Mancuso ante la JEP. Que el argumento de esta derecha es decir, no, es que eso es mentira. Ah, eso es mentira, entonces a Uribe sí hay que creerle. Definitivamente, pues así son. Eso es el actuar de los medios, y así ha actuado, medios cooptados por el paramilitarismo, ahí mismo.
lo dice Salvatore Mancuso, es que no es ninguna mentira. Y pues, como lo digo, ya vamos a zanjar ese tema y lo zanjamos con este post de Marianini Echeverry. Como mujer, como abogada, como periodista de muchos años de experiencia, no me siento aludida por las palabras del presidente Gustavo Petro en su discurso sobre las chicas de la mafia. Por dos razones. Quienes se sintieron aludidas sacaron de contexto el enunciado del presidente y porque algo que es innegable es que sí hay varias, unas pocas, mujeres periodistas que se han prestado para hacerle favores a la mafia y a los clanes delincuenciales. Incluso pertenecen a familias completamente permeadas por la corrupción y el paramilitarismo. Y utiliza este hashtag, Petro no está solo, todos con Petro. Todos con Petro. Fue lo último que leímos. Petro no está solo. Ese es el hashtag que se ha hecho viral y es el hashtag ahora que está tomando fuerza, porque es verdad, estamos todos con Petro. Aquí, Vanessa de la Torre, por ejemplo, dice, aquí las muñecas enviamos un cordial saludo, sonrían siempre. Ahí vemos a Darcy Quinn, a toda esta gente. Eso lo publicó Vanessa de la Torre, ¿no? Y no olvidemos esta imagen, ¿no? Uy, San Clemente sí sabía, pero eso no se puede decir. Eso ya es viral, todas esas imágenes y que nos recuentan, nos muestran que es verdad aquello que dijo Gustavo Petro y como lo dijo Marianini, unas pocas, porque no se va a generalizar tampoco. Bueno, ahí leímos todos con Petro. Y es que ayer quedamos preocupados. Ayer enviamos y leímos un post del presidente que envió, fue este post. Se han organizado para dar el golpe de Estado, lo anunciado se desarrolla, del pueblo que me eligió dependerá que el designio oligárquico se vuelva realidad o los derrotemos de nuevo. Esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarnos. Esto será una lucha popular. Y hablamos también ayer de Daniel el Travieso, esa columna y toda la dichosa factura que publicó. Hablamos también y leímos un post de Roma Rosa, que todo esto estaba fuera de los tiempos, que esto lo que quería era, en resumidas cuentas, sacar a Gustavo Petro. Orquestado por esos medios. Orquestado, porque lo que ayer vimos por parte de Daniel el Travieso, increíble. Bueno, pero como lo digo, quedamos preocupados con ese post. Quedamos muy preocupados porque sabemos que se están moviendo y lo que dice Gustavo Petro es que se puso en marcha, se desarrolla, lo anunciado. Yo recuerdo que más en serio que en broma, a mí me preguntaban, ¿usted trabaja en RCN? No, yo trabajo para la opinión pública, RCN es el que me paga. El verdadero jefe de uno es la opinión pública. El verdadero deber de un periodista es informar. Óigame los adjetivos que en esta ocasión son inevitables. Periodista es el que tiene el deber de informar correctamente, oportunamente, verazmente e imparcialmente a la opinión pública. Ese es su oficio, ese es su deber. Para eso se hace periodista. No hay nada que lo honre más a uno que saberse pregonero de la verdad, defensor de la verdad, respetuoso de la verdad. Miren, muchachos, estudiantes de periodismo, periodistas jóvenes, cuando uno va por el mundo con la frente en alto, no hay nadie que le pueda decir nada. Pero es muy penoso. Usted fue el que se puso a engañarnos con las noticias esas falsas. Ahí están las palabras que deberían tomar como referencia a esos pocos que se sintieron tan aludidos con las palabras del presidente y esas pocas que se sintieron aludidos. Aún así les va directico el mensaje. Pues todos ellos deberían tomar esas palabras de Juan Gosaín como referencia. Esa es la verdadera labor del periodista. Y en Colombia hace rato el periodismo está degradado. Degradado por esos, porque afortunadamente hay muchos periodistas y mujeres periodistas que de verdad cumplen su labor como debe ser. ¿Dónde está el despliegue mediático de los 12 billones que se perdieron en el gobierno de Iván Duque? Y mucho más, porque eso no solamente son los 12 billones, eso hay mucho más billete que se ha perdido. ¿Dónde está ese despliegue mediático? De eso sí, calladitos, pero no contentos con eso, no contentos con malinformar al pueblo, sí le dan visibilidad al verdugo mayor, sí le dan visibilidad al matarife,
mostrando lo que siempre ha pensado ese tipo, porque es el pensar de esa gente. Ese es el líder, el que ataca a los jóvenes porque tengan un mejor futuro, el que ataca a los trabajadores porque tengan unas mejores condiciones laborales. No, le gusta la pobreza y le gusta el trabajador como esclavo. Así ha sido, y ese es el líder de esos que hacen reuniones y están queriendo volver al poder. Increíble. Y a esos son esos medios que se ofenden cuando les dan por donde deben darles. Cuando les dicen la verdad en la cara, sí salen a crear todo lo que crearon este fin de semana con el tema de las muñecas de la mafia. Entonces, decimos Álvaro Uribe, porque a él sí le dan visibilidad. ¿Por qué las palabras de Salvatore Mancuso, eso sí, no las creen? Lo dijimos anteriormente, ¿no? Pues miren el post que publica Wilson Arias. Y ojo, que el tema de Fuerza Petro lo vamos a tocar más adelante, porque eso también hay que tocarlo. Y más con el post que nos dejó ayer, bastante preocupados, el post que envió Gustavo Petro, que estaba puesto en marcha, el golpe blando, el golpe de Estado directo que quieren hacer contra el gobierno del presidente. Entonces, nos vamos aquí a Wilson Arias. Uribe se opone a darle derechos laborales a la juventud trabajadora mediante el contrato de aprendizaje. Tiene mucho en común con la oposición feroz de capitalistas e Iglesia Anglicana de Inglaterra a los derechos de la infancia y la adolescencia en 1802. Escuchemos qué dice el gran Wilson Arias, que es un hilo de varios videos. El Centro Democrático, la oposición inteligente y una parte del gran capital se vienen oponiendo ferozmente a la reforma laboral y a la reforma que restablece los derechos laborales al contrato de aprendizaje, de modo que afecta de manera muy importante a la juventud trabajadora en su conjunto. Ya hemos hablado antes que el contrato de aprendizaje nace en los gremios de la Edad Media, y ahora hablaremos sobre la revolución industrial, el nacimiento del capitalismo, el modo como evoluciona o involuciona el contrato de aprendizaje, que siempre ha sido objeto de pugnacidades muy grandes con las élites y con la religión. La cosa se remonta realmente a que durante la Edad Media no había propiamente una concepción sobre la infancia, ese término probablemente no existía. Se consideraban que los niños eran homúnculos, es decir, adultos pequeños. Tomás de Aquino hablaba de que no habían cambios cualitativos significativos en el paso de ese estado de adulto pequeño a adulto grande. Y la Iglesia Anglicana posteriormente, en medio de la Revolución Industrial, se opuso ferozmente a que le dieran derechos a los aprendices de entonces, que eran realmente niños. Por allá en el año de 1802, gracias a un informe muy importantes que hubo de los médicos, donde demostraban la superexplotación infantil, se habló de la primera legislación a través de la Ley sobre la Salud y la Infancia de los Aprendices. Y fíjense ustedes un dato importantísimo: la lucha y la conquista de la reducción de la jornada laboral de la clase trabajadora, de la clase obrera, inicia con la lucha por la reducción de la jornada y la conquista, que casi lo fue, de la jornada laboral inferior paulatinamente para los niños y por su escolarización. Vamos a seguir sobre este tema en el siguiente video. Pues vamos a seguir. Qué interesante. Qué interesante. Pues a ver, aquí lo tenemos. A ver. Esas actas de fábricas, como se le llamaban a las leyes que reducían la jornada laboral de los aprendices de entonces, se dan con motivo de los informes que hubo de médicos y de filántropos muy importantes que hablaban de las condiciones de superexplotación y de la salud, digamos, ocupacional, diríamos hoy, de la niñez de entonces, comillas. Los niños eran empleados en las fábricas de algodón trabajando 14 horas al día, 6 días a la semana. Algunos perdieron manos y extremidades, otros fueron aplastados por las máquinas y algunos fueron decapitados. Los jóvenes trabajaban en fábricas de cerillas, donde los vapores del fósforo ocasionaban que muchos desarrollaran fosfonecrosis. Los niños empleados en las fábricas de vidrio se quemaban con regularidad o se quedaban ciegos, y aquellos que trabajaban en talleres de cerámica eran vulnerables al polvo de la arcilla venenoso. Adicionalmente se habla de los niños desollinadores que sacaban el hollín de las chimeneas industriales de la industria de la época, de las fábricas nacientes, y a veces morían inclusive porque se quedaban entrampados en esas fábricas. Habían como ventanas de las chimeneas para sacarlos, pero a veces no alcanzaban a salir, y en todo caso la muerte por razones pulmonares, de afecciones pulmonares, o incluso se documentó el primer cáncer. Ocupacionalmente hablando, se detectó el cáncer de escroto en los niños, que después lograban sobrevivir y ya como jóvenes desarrollaban esas formas de padecimientos en su salud.
Sucesivas leyes sobre jornada de los aprendices no podían aplicarse plenamente. Después de la gran agitación radical, se da una recomendación de la Comisión Real en 1833 para que los niños de 9 a 11 años trabajaran máximo 8 horas y de 12 a 18 años máximo 12 horas. Escuchemos al gran Wilson Arias. Pero aquella primera ley de la salud y la moral de los aprendices, que fue como se conoció, no pudo aplicarse porque los empresarios, los dueños de la fábrica, decidieron que entonces ya no contrataban aprendices, niños, sino niños libres, como le llamaban. Y la teoría liberal del libre comercio y de la competencia daba en que no se pudieran organizar inclusive ni siquiera en sindicatos, porque estaban prohibido que los trabajadores lo hicieran, con la finalidad de que no alteraran las condiciones de trabajo que establecía, entre comillas, naturalmente el mercado laboral que por entonces se defendía. Es decir, siempre los derechos de los aprendices y los trabajadores iba a la baja con motivo del llamado mercado laboral. Y entre 1802 y 1819 hubo una, digamos, legislación numerosa, varias de ellas indicando también la pretensión de regular las condiciones de trabajo de los aprendices y de los niños. Pero solamente hasta 1833, después de la gran agitación radical que hubo en Inglaterra en 1831, tuvo lugar una legislación o una recomendación de la Comisión Real que propuso que los niños de 11 a 18 años trabajaran máximo de 12 horas al día y los niños de 9 a 11 años trabajaran un máximo de 8 horas, es decir, la legislación empezaba a los 9 años con 8 horas de trabajo, cual los tendríamos hoy, y de ahí en adelante hasta 12 horas, después de lo cual podrían ser muy superiores de 14 horas para las personas adultas. La lucha del humanismo ilustrado y de la clase trabajadora por la defensa de los niños, la lucha, digamos, contra la explotación infantil, tiene entonces varios momentos. Posteriormente se da en 1824 entonces la posibilidad del derecho sindicalismo, las tres uniones que aparecen y tienen desarrollos muy importantes, y en 1866 se conforma la primera Asociación Internacional de los Trabajadores. En su congreso de 1866 se plantea la lucha mundial contra la explotación infantil, de modo que aparece hacia 1878 una ley que realmente es la más relevante de la historia legislativa de Inglaterra de esa época, que establecía la edad mínima para trabajar a los 10 años, obligando a los patrones de las empresas a que los niños con edades comprendidas entre los 10 y 14 años no trabajaran más de media jornada o días alternos. Además, el sábado solo se trabajaría media jornada. Esta ley también limitaba a 12 horas las horas que podían trabajar los adolescentes con edades comprendidas entre los 14 y 18 años. Esto está en un documento del trabajo infantil desde la Revolución Industrial hasta la actualidad. Y como cosa importante dejar dicho, el derecho de la infancia, de la adolescencia y de la juventud, la protección de sus derechos en el ámbito laboral y inclusive en general como derechos per se, han estado muy influidos por las correlaciones de fuerzas que ha tenido la clase obrera, los trabajadores en sus luchas y en su oportunidad la lucha del humanismo ilustrado, que jugó un papel muy importante en la defensa de aquellos derechos. Hoy vuelve a ocurrir la lucha de los trabajadores por acá en una legislación que le convenga en su conjunto como clase y en particular a la juventud trabajadora afectada por el contrato de aprendizaje. Abrazo grande para todos y todas. El hilo de Wilson Arias termina con lo siguiente: los derechos de aprendices e infancia han corrido por el humanismo ilustrado y los trabajadores. Hoy, de nuevo, son sus luchas de trabajadores, de sus parlamentarios y gobierno los que pugnan por la juventud trabajadora. Vivan la reforma laboral y del contrato de aprendizaje. Acá en todo esto que habla Wilson Arias, y lo traigo como también, aparte pues, de lo importante que nos enseñe, que nos da conocimiento de estos temas, pues la lucha, ¿no? La lucha por esas jornadas de trabajadores, esos casos que escuchamos, niños de 9 años. Pero entonces, esa palabra lucha es la que tenemos que tener muy en cuenta. Y ahora, más que nunca. Ayer vimos los ataques y vimos todo lo que, según Daniel Coronel, desmenuza todos los supuestos y presuntos topes que se sobrepasaron, según él, de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Vimos el post que nos dejó preocupados porque ayer, justo cuando estábamos terminando el video, lo envió Gustavo Petro. Se han organizado para dar el golpe de Estado. Lo anunciado se desarrolla. Del pueblo que me eligió dependerá que el designio oligárquico se vuelva realidad o los derrotemos de nuevo. Esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarnos. Esto será una lucha
popular. Ese post lo envía Gustavo Petro el día de ayer y obviamente quedamos todos pendientes, ¿no? Aquí dijimos esa palabra, estamos pendientes. Al momento reacciona Wilson Arias y dice: estamos atentos, presidente Gustavo Petro. Petro no está solo, todos con Petro. Y aquí viene Roma Rosa. Roma Rosa, ustedes saben que Roma Rosa es frentero. Él no come de... no, él suelta las cosas como son. Y aquí Roma Rosa envía un post bastante interesante y que tiene que ver con todo esto, ¿no? Y entonces habla de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Cita a Alirio Uribe y dice esto, Roma Rosa: no sé si reír o llorar con Alirio Uribe y los dos gatos del pacto histórico en la Comisión de Acusaciones. Más cuando debería existir lealtad con Petro y el progresismo. Esto es una opinión de Roma Rosa, ¿no? Porque muchas veces tenemos que destacar cuáles son opiniones y cuáles son noticias. Esto es la opinión de Roma Rosa. Pero dentro de las opiniones siempre de Roma Rosa, porque llamémoslos tweets opinión o post opinión, nos aclara y nos muestra los caminos jurídicos judiciales que él como conocedor pues nos da de estos temas. Entonces, antes de leer el post de Roma Rosa, tenemos que escuchar a Alirio Uribe. Escúchenlo, no se vayan, es un video un poco largo, pero es importantísimo la respuesta de el gran Roma Rosa. Entonces, vamos con Alirio. Hoy queremos informarle a todos los colombianos y colombianas de una cantidad de sentencias de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, que de alguna manera anulan, obstruyen, impiden las políticas de este gobierno. Uno sabe que en un Estado de Derecho hay división de poderes y que los poderes son autónomos, pero preocupa que en una pequeña revisión hayamos encontrado 34 sentencias de la Corte Constitucional y 11 del Consejo de Estado que de una u otra manera afectan decisiones y políticas de este gobierno. Quiero de manera muy rápida hacerles a ustedes una presentación. Por ejemplo, frente a la reforma tributaria, ya se han producido 4 sentencias que de alguna manera mutilan de manera a veces absurda la reforma tributaria. Por ejemplo, el tema de las regalías respecto de el impuesto al patrimonio. Resulta que se había establecido en la reforma tributaria que las empresas que estaban dedicadas a la exploración y a la explotación de recursos naturales no renovables debían pagar impuesto al patrimonio y regalías. ¿Qué hizo la Corte Constitucional? Declaró inconstitucional este artículo. ¿Y eso qué significa? Que le echó 6 billones de pesos a los empresarios mineros. Tampoco aceptó la Corte Constitucional el incidente de impacto fiscal y ordenó que la devolución de esos dineros fuera de manera inmediata. Por supuesto que esto afecta a la economía nacional. La pregunta es ¿por qué la Corte Constitucional resuelve hacerle ese favor a las empresas mineras? Ahí atrás está la Corte Constitucional, ahí atrás está el Consejo de Estado. Es de estas altas cortes y de sus fallos que estamos hablando. También se eliminó los límites al régimen simple de tributación que regulaba tarifas y topes de ingresos para contribuyentes dedicados a la educación y a las profesiones liberales. En un fallo que no tiene mucha explicación, la actividad económica de educación, actividades de salud y asistencia social, no se les aplica esa tarifa de impuestos, pero sí se le aplica a otras actividades económicas como los servicios profesionales de consultorías y científicos donde opere la actividad intelectual. Ahí hay una diferenciación que afecta al recaudo de la reforma tributaria y que no tiene una explicación. También la Corte declaró inconstitucional en la reforma tributaria las medidas que se habían tomado para efectos de la pandemia que tenían que ver con procesos de insolvencia por decretos que habían sido sancionados en el gobierno de Duque. La Corte consideró que esas medidas se debían levantar
y obviamente esas medidas también afectan temas de recaudo presupuestal. Pero además, en el cuarto fallo de la reforma tributaria, eliminó la contribución que era para que los estudiantes financiaran la educación superior en el ICETEX. Es decir, la posibilidad de que los jóvenes pudieran tener financiación de educación superior también fue declarada inconstitucional. Van 4 fallos contra la reforma tributaria y hay otros en cola. Es decir, van a venir más fallos seguramente siguiendo ese recorte de la reforma tributaria. En el Plan Nacional de Desarrollo, que también fue bandera de este gobierno, también se han producido varias sentencias. Por ejemplo, se dijo que no se había hecho la conciliación y se devolvió la ley al Senado para que se volviera a hacer. Pero también se eliminó la tasa de protección y manejo de bienes arqueológicos. Esa es otra sentencia. Luego vino otra sentencia que modificaba la tasa de recuperación de los costos de los servicios prestados por la Dirección Nacional de Derechos de Autor y también esto fue eliminado. También se eliminó en otra sentencia la afiliación obligatoria de las entidades públicas al Sistema General de Riesgos Laborales exclusivamente con Positiva Seguros. Es decir, lo que se decía era que las entidades públicas se aseguraban con Positiva Seguros, que es una aseguradora estatal. ¿Por qué se elimina eso? Pues para favorecer las aseguradoras privadas. Se consideró que se violaba la libre competencia y entonces se afecta a la aseguradora pública para ayudar a las ARL privadas de aseguramiento. También, frente al tema del Plan Nacional de Desarrollo, se eliminó la autorización al Ministerio de Hacienda para contratar de manera directa entidades de carácter público para administrar los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales. Bueno, a ver, ¿qué más? Las leyes se pueden suspender con la admisión de la demanda. Eso nunca se había hecho en la Corte Constitucional. Eso ocurría en el Consejo de Estado en las acciones de nulidad. De ahora en adelante la Corte dice, si me presentan una demanda de una de las leyes de Petro o de las que aprobamos en este Congreso, yo la puedo suspender de manera inmediata. Ese cambio jurisprudencial no es gratuito, es un cambio frente a este gobierno. Igualmente, se declaró el tema inexequible en la ley de paz total, el que las personas privadas de la libertad pudieran ser voceros de paz. Todos los gobiernos anteriores habían nombrado voceros de paz personas que estaban en las cárceles. Incluso les habían liberado para que fueran a hacer actividades de paz. Ahora a la Corte le pareció que eso es inconstitucional, afectando posibles políticas de paz de este gobierno. También se declaró inconstitucional el Ministerio de Igualdad y de Equidad. Recordemos que esa fue una de las banderas de este gobierno, de la vicepresidenta Francia Márquez, de crear un ministerio para la igualdad y la equidad, que tiene que ver con las mujeres, con los afros, con los indígenas, con los campesinos. ¿Qué dijo la Corte? Eso es inconstitucional. Y la dejó vigente hasta julio del 2026. Es decir, para no afectar el plan de desarrollo y las políticas públicas, hizo diferir el fallo hasta el 2026. Pero en concreto nos tumbó el Ministerio de la Igualdad. También, frente al tema de la Convención Americana y de los fallos en materia de que los funcionarios de elección popular no pueden ser destituidos por vía administrativa, la Corte declaró exequible la posibilidad de que las funciones disciplinarias de la Procuraduría puedan afectar a funcionarios de elección popular. Y lo que agregó es que esas decisiones son revisadas por la jurisdicción contencioso administrativa. Desde nuestro punto de vista, esto sigue violando la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ahora sí viene el post de Roma Rosa. No sé si reír o llorar con Alirio Uribe y los 2 gatos del pacto histórico. Bueno, la sala de consultas del Consejo de Estado, cuyos conceptos no obligan, prevaricó al dar competencia al CNE Colombia. Bueno, esos son términos jurídicos como, pues, obviamente Roma Rosa domina bastante.
esta sala no solo violó sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino además 2 sentencias de unificación de la sala plena del Consejo de Estado, precisamente en asunto Petro y la persecución del procurador Alejandro Ordóñez cuando Petro fue alcalde. Eso lo recordamos. Pero vean esta parte. La subrayamos acá. Es a Alirio Uribe y a sus 2 compañeros del pacto histórico en la Cámara de Representantes, por lo dicho en ese video, quienes les corresponde elevar la denuncia en esa comisión de investigación, apersonarse de ella e impulsarla, no solo frente al prevaricato de los togados de la Sala de Consultas y Servicio Civil del Consejo de Estado, sino frente al abuso de función pública de los togados políticos de los partidos que quieren un golpe de Estado por vía administrativa en el CNE Colombia. Ojo, y no está de más pedir medidas de urgencia cautelares a la CIDH y ante la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, claro, hay que tener cojones para eso. Solo digo, el peligro es inminente, más cuando todas las cortes están en contra de Gustavo Petro. Mucho togado del Centro Democrático y Cambio Radical conspirando. ¿Ven? Porque yo siempre traigo a Romarosa. Vea lo que está ocurriendo acá y lo que dice Romarosa. No sabemos las acciones. Esto, como lo digo, es una opinión de Romarosa. Pero ¿qué pasa con estos compañeros del pacto histórico? ¿Qué pasa con la defensa del gobierno? ¿Y qué pasa con la defensa del proyecto del cambio? No sabemos, como lo digo, no sabemos si esa denuncia ha sido elevada por ellos mismos ante esa misma comisión. Porque el golpe de Estado se está desarrollando en estos momentos. Y miren lo que traigo a continuación. Daniel Coronel publica esto. El reporte Coronel, investigación del CNE Colombia, concluye que campaña del presidente Gustavo Petro violó topes por más de 5.300 millones. Asegura que con engaños y omisiones rebasaron límites y recurrieron a fuentes de financiación prohibida. Eso publica Daniel Coronel. Wow. ¿Ah? Así, con esa ligereza. Le contesta María Paula Fonseca: no señor, no concluye. La investigación no ha finalizado. Y este tipo de publicaciones solo contribuyen al sol mediático y crear ambiente adverso al presidente Gustavo Petro. Estamos hablando de la ponencia de unos magistrados. Aún falta que esto sea contrastado por la sala y las pruebas verificadas. Eso le contestó hace pocos minutos María Paula Fonseca a Daniel Coronel. Lo hemos dicho, ya ustedes también muchas veces lo han manifestado. ¿Quién es este personaje? Sigan concediéndole entrevistas a esos medios. Sigan reposteando cada información que da este pasquín del cambio. Y no es que aquí ocultemos como siempre, no, que es que ustedes las bodegas, ¿qué tal? No, a ver, muestren las pruebas. Muestren las pruebas. Además, ¿quiénes componen esos magistrados? ¿Quiénes son? Magistrados que tienen presuntamente deudas con la justicia, magistrados corruptos al servicio de esos, al servicio del matarife. Y por eso entendemos entonces lo del post de Romarosa. ¿Dónde están las acciones? ¿Dónde están? A ver, que se vean las acciones, no solo en medios. En medios hablan y hablan y hablan. Y repito, no lo sé si se ha presentado algo, pero si se ha presentado algo, alguna investigación o algún desarrollo, alguna iniciación de investigación, alguna denuncia por parte de los mismos, de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, ¿dónde están? A ver, que esto sea verdad. ¿Dónde están los movimientos que esperamos? Y repito, entendemos el post de Romarosa. Aquí Alberto Pulgarín dice: muy cierto, es simplemente una ponencia y uno de esos ponentes está en líos con la justicia y próximo a ser condenado para más señas. Presuntamente, lo dice Alberto Pulgarín. Pero sigan entonces concediendo la entrevista, síganlo reposteando. ¿Ah? Increíble. Por acá dice Cielo: presidente, hay 2 cosas que son indudables. La primera, que esta denuncia tiene todo el fundamento. La denuncia que hace Gustavo Petro: se han organizado para dar el golpe de Estado. Lo anunciado se desarrolla.
La segunda, como quedó demostrado durante el último 1 de mayo, somos millones los que ahí estamos y estaremos para defender el mandato del pueblo. Somos millones, presidente, allá en Colombia y fuera de Colombia. Dice acá Wilson Arias, los golpes duros al narcotraficante intensifican el golpe blando al gobierno que supone uno, Iván Velázquez Gómez, afectar sensiblemente las finanzas, en fin, vea todo eso, clorhidrato de polvo blanco, maracachafa, base, bueno, listo, muy bien y excelente lo que hizo Wilson Arias, pero tenemos que pasar a la acción, y el 6, pienso yo, no sé qué convocatorias se hagan, pero hay que salir a las calles, aquí el mismo post de Gustavo Petro lo dice. Del pueblo que me eligió dependerá que el designio oligárquico se vuelva realidad o los derrotemos de nuevo. Esto no será una votación parlamentaria a nuestros enemigos para sacarnos. Esto será una lucha popular. Pues estamos listos. Así diga, pero usted por allá, nada. Aquí también podemos hacer mucho. ¿Cómo que sí podemos hacer mucho? Aquí también tenemos que organizarnos mientras otras cositas. Pero mientras yo esté aquí, vamos a organizarnos y vamos a movernos. Voy a ponerme en contacto con personas acá. No conozco prácticamente muy pocas personas, pero voy a moverme a ver qué hacemos, porque esto no podemos quedarnos quietos. Es lo que digo, el 6 de septiembre, esa marcha en apoyo a los adultos mayores, a nuestras mujeres, a nuestros jóvenes, en fin, deberíamos salir todos a apoyar tanto a los adultos mayores como al gobierno y a nuestro Colombia. ¿Cómo así que estos bandidos entonces ahora van a salirse con la suya? No, señores, eso están convencidos. Vea lo que dice Juan Carlos Monedero. Esto es lo que está enfrentando la izquierda en América Latina. Golpes de Estado apoyados por Estados Unidos. Todo lo demás es anecdótico. Sus argumentos son siempre excusas, aunque los apoyen politólogos constitucionalistas y despistados. En esa trinchera solo hay dos lados. Elige. Preocupante todo esto, pero estamos preparados, espero que en Colombia también, y nos vamos a poner manos a la obra. Vamos a ver qué ocurre. Estamos pendientes de algún pronunciamiento por Gustavo Petro a través de su cuenta de X. Obviamente, pues me imagino que este tema lo va a tocar con bastante prudencia. Queremos ver también manifestaciones del equipo jurídico de Gustavo Petro. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo me están defendiendo al presidente? Eso es lo que queremos saber. Queremos estar pendientes, entonces estaremos aquí pues pegados todo el día a los equipos, al teléfono, al computador, en fin, para cualquier información, transmitirla a todos ustedes. Lo primero es ver qué dice Gustavo Petro para iniciar esta semana. Ese tono preocupante con que estamos cerrando el video pues no nos impide tener nuestras ñapas, nuestros bonus track, nuestro vendaje. A ver, a pesar de que, claro, el tono me ha cambiado, de verdad da rabia ver todo lo que está uno viendo, estos movimientos que se están desarrollando en este momento, y se mueve uno por ahí, se cruza al lado oscuro y se da cuenta cómo están de felices y cómo están, y precisamente pues obviamente todo esto tapa los escándalos de corrupción, pero ahora lo que nos interesa es defender el presente, defender a nuestro gobierno, así que quedamos en eso, quedamos pendientes. Entonces, ñapitas, la primer ñapa. El 4 de mayo prometí, estuvimos pendientes de los posts que tenemos guardados por ahí, está este de Gustavo Bolívar. El 4 de mayo prometí renunciar al DPS si no les construía una pequeña escuela a los niños y niñas de la finca El Toro antes de 6 meses. Lo hicimos en 4 meses, la otra semana lo entregamos, se llama Trabajar con Amor, RT, las necesidades de la gente no dan espera. Y recordamos el post de Gustavo Bolívar, aquí está él, efectivamente 4 de mayo, en las imágenes. El perrito ala. Bueno, ahí vemos a Bolívar. Entonces, estamos a estos hermosos niños de la finca El Toro de Codazzi Cesar, comprada por el gobierno nacional para sus familias. Tienen que caminar diariamente durante 12 kilómetros. 12 kilómetros para ir a estudiar. Renuncio. Oiga, 12 kilómetros. ¿Qué día caminé 3 kilómetros y llegué? Impresionante. 12 kilómetros, wow. Renuncio si antes de 6 meses no tienen una escuela en ese predio. Guarden este tweet, pues guardadito quedó. Y aquí entonces vamos a estar pendientes de la publicación, obviamente, de las imágenes de esa construcción, de esa escuela. Una pequeña escuela. Lo hicimos en 4 meses, listo. Primer ñapa, perfecto. Vean esta ñapa que me llama mucho la atención también. El café colombiano está abriendo
el mercado chino. Café Show China 2024. Estamos tan locos por el café colombiano, muestre a ver. Vean los loquitos. Allá vemos la banderita, nuestra banderita, Colombia. El país de la belleza. Ah, qué bien. Vean la campaña internacional. Ay, hola, ¿y nos van a tumbar todo esto? No, señores, no van a pasar. Increíble, oiga, que estamos aquí preocupados, porque wow. Bueno, siempre hemos hablado de las alocuciones, siempre hemos hablado de los problemas de comunicación, siempre lo hemos dicho, ya eso ya es, no vale pues tampoco en estos momentos ponernos a recalcar de ese tema. Pero sí, tomar un ejemplo, otro más que nos da López Obrador. Y aquí traigo a Juan Carlos Monedero, que cita estas palabras, y yo estuve viendo esto y, hombre, es impresionante. Es impresionante de ver cómo cambió todo, ¿no? Cómo eran los ataques al principio y después cómo, gracias a la forma de comunicar, López Obrador, pues, ha logrado ese cambio, y ese cambio va a continuar en México. Qué envidia de la sana y qué envidia de la buena. El lugar de López Obrador ya está en la historia. Una historia donde va a seguir orientando el futuro. ¿Cuánta esperanza en un presidente que se marcha con más del 80% de aprobación y se divierte con su pueblo riéndose de los jueces corruptos y los Estados Unidos? Debido a ello, es que enviamos al Congreso una iniciativa para que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros. Con el propósito de que impartan justicia en beneficio de todos y no estén al servicio exclusivo de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco, que estén al servicio del pueblo. A ver, aquí vamos a hacer una consulta, aunque mañana nos van a criticar, pero es muy divertido porque como se enojan tanto, hacen hasta el ridículo, lo digo con todo respeto, y no podríamos vivir tan aburridos. A ver, ustedes, ¿qué prefieren? ¿Que a los ministros los elija el presidente y los senadores o que los elija el pueblo? Pero vamos a hacerlo lo más formal posible, porque si no van a creer que es una encuesta, esas que hacía Massey Kohler, para autoengañarse. ¿Se acuerdan? Las encuestas de Massey Kohler. Entonces, para que no nos vayan a acusar de eso, que además nosotros no necesitamos autoengañarnos. A ver, que levanten la mano los que piensan que es mejor que a los ministros los elija, y a los jueces, el presidente y los senadores. Que levanten la mano. Pues no veo a nadie. Que levanten la mano los que consideren que es mejor que los elija el pueblo, a jueces y magistrados. Bájenla. Abstenciones. Que levanten la mano. No hay abstenciones. Bueno, esto ayuda a entender cuál es el sentimiento del pueblo. Y también para que lo internalicen
nuestros vecinos, Hombre, amigos y vecinos de Estados Unidos. Lo digo con todo respeto. Y que no olviden que la democracia en América, en Estados Unidos, comenzó eligiendo a los jueces. qué envidia de la buena, ¿no? Qué envidia de la sana. Escuchar esas palabras, ver cómo ese proceso de comunicación termina manejándolo AMLO de una forma muy, muy buena. Domina ese espacio, domina lo que quiere decir, el mensaje fluye. Y ese sueño progresista, lo más importante es que continúa otros años más. 6 años es el gobierno, duran los periodos presidenciales en México. Qué envidia también esa propuesta, ¿no? ¿Podemos copiarla en Colombia? Que el pueblo sea el que elija los jueces, los magistrados, ahora que estamos hablando con toda esa mano de corruptos que hay también como magistrados, y que el juez y que el pueblo elija a los ministros. Oiga, de verdad estaba pensando acá, oiga, qué buena idea, ¿y cómo sería eso? ¿Cómo sería la participación? ¿Cómo serían los candidatos? Pues algo de eso se puede, estamos seguros que algo de eso se puede sacar en Colombia. Estamos pendientes, entonces nos quedamos con esa preocupación, obviamente, pero listos para cuando allá, para las que sea, como dicen, para las que sea, mi querido presidente. Antes de irnos, pues tengo que darles unos saluditos, por supuesto que sí. A Carmen 5909. Ella sabe quién es porque así me aparece Carmen 5909. Un abrazote, Carmen, y muchas gracias por tus hermosos comentarios, por tus mensajes, en fin, por tu apoyo. Una fiel suscriptora, Carmen, muchas gracias de verdad. A Luis Triviño, por supuesto también, Luis, muchísimas gracias. A Bernardo Alcía, muchas gracias. René Rodríguez, por supuesto, René, gracias y abrazotes, querido René. Y a María Patricia Caicedo, por supuesto que sí, María Patricia, muchas bendiciones para ti y para todos los tuyos y para todos ustedes que nos ven y que nos siguen. Les pido suscribirse al canal, darle al like, eso es lo que nosotros pedimos aquí en Colombia con C. Estamos pendientes, venga, le pego una revisadita antes de irnos a la cuenta de Gustavo Petro a ver si hay alguna publicación, algún comunicado. Por el momento no, vamos a la página de Presidencia a ver si hay algún comunicado de prensa, algo. Esto merecería una locución de frente y directa para parar de una vez esto, porque como lo digo, preocupantes. Nos quedamos entonces con ese tono preocupante, pero también dispuestos, listos, estamos preparados, presidente, para las que sea, como dicen. Nos vemos en la próxima. Abrazotes ancestrales desde la distancia, como siempre, millones y millones de gracias a todos ustedes. Suscríbanse al canal, denle like, por favor. Eso es lo que nosotros pedimos, ese es el apoyo que nosotros pedimos y se lo pedimos de todo corazón, porque ustedes son parte nuestra. Queremos ser parte de ustedes. Nos vemos en la próxima. ¡Mua, mua, mua! Recuérdalo, esta es Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de comunidades de conectividad, con C de Colombia, carajo, y la vamos a defender. Chao, chao, chao. ¡Mua!